As millions of Americans face losing critical food aid because of the government shutdown, Senate Democratic leader Chuck Schumer today says he is willing to vote for a Republican-led bill extending food stamp benefits. He's pressuring Senate GOP leadership to bring the measure up for a vote, but Republican leader John Thune says the Senate will not consider standalone bills. ¿Alguna vez has sentido que el país avanzaba solo, como si nadie estuviera al volante? Como si las decisiones que determinan su futuro se tomaran en salas inaccesibles por manos que nunca han encontrado las suyas, como si las reglas solo se aplicaran a quienes no tienen poder? Pues esa sensación no era paranoia, era el fiel retrato de un sistema que se deslizaba por una pendiente peligrosa. Pero hoy algo ha roto ese ciclo, algo histórico, profundo, casi imposible de creer. Por primera vez en muchos años, los detentadores del poder han temblado. La Corte Suprema de los Estados Unidos, con 3 ministros nombrados por el propio Donald Trump, levantó la mano y dijo «basta». Con una decisión devastadora, rompió la ilusión de autoridad ilimitada, ha rasgado el velo de la impunidad institucional y ha puesto al descubierto, a la luz del día, que incluso el ocupante de la Casa Blanca debe obedecer la Constitución. Nada de esto es solo una disputa partidista. Es supervivencia democrática. Y si usted, como millones de personas, tenía la sensación de que nadie vigilaba los abusos que venían de arriba, respire. Hoy, el eje ha girado y vas a entender cada detalle, sin trucos, sin distorsiones, sin maquillajes. Todo este cambio comenzó con un episodio que muchos ignoraron, pero que provocó el primer temblor. La noticia salió de Portland y el impacto se extendió por Washington, llegando a gabinetes, comisiones e incluso a los silenciosos pasillos donde se preparan las decisiones a la sombra de las cámaras. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la orden del juez Imigr, que bloqueaba el intento de federalizar la Guardia Nacional. Eso ya sería enorme por sí solo, pero lo que vino después desmontó los cimientos del gobierno. En una intervención rara, urgente y contundente, la Corte Suprema emitió un fallo que golpeó el corazón de la estrategia presidencial. Un terremoto jurídico. 7 votos contra 2. Una mayoría, formada incluso por ministros elegidos por el propio Trump. El tribunal determinó que varios decretos del presidente violaban directamente la separación de poderes que estructura la Constitución de los Estados Unidos. El efecto práctico, inmediato. Las órdenes que otorgaban al presidente el control unilateral sobre organismos independientes y sobre unidades estatales de la Guardia Nacional quedaron congeladas. Decenas de decretos desaparecieron de la noche a la mañana. El modelo de gobierno por decreto, como lo llamaban algunos analistas, implosionó. Fuentes internas hablaron de parálisis total. Las secretarías federales se paralizaron. Los directores de las agencias no sabían qué instrucciones seguir. Normas de inmigración, recortes presupuestarios, despidos abruptos. Todo suspendido. El gobierno entró en modo improvisado, tratando de descifrar qué seguía teniendo validez legal. Y lo más impresionante, parte de esta decisión histórica provino de jueces que Trump creía tener de su lado para siempre. Amy Coney Barrett dejó claro que ningún presidente puede reducir al Congreso a un mero adorno. John Roberts fue más allá. Afirmó que el poder sin freno amenaza a la propia República. No es retórica, es una advertencia. Es la Corte Suprema diciendo que la ruta elegida por el presidente era demasiado peligrosa. La decisión anula 30 decretos, entre ellos los que daban a Trump poder sobre el presupuesto federal, la inmigración, los despidos masivos y el uso de la Guardia Nacional para contener las protestas y las operaciones migratorias. Estados como Oregón e Illinois ganan, ahora con el respaldo de la máxima instancia del país.
El mecanismo autoritario montado poco a poco, pieza a pieza, se está desmontando de la misma manera. Pieza a pieza, resurgen las comparaciones con el Watergate, y no es una exageración. Los expertos califican esta intervención como la mayor limitación judicial a un presidente en más de medio siglo. Al igual que Richard Nixon descubrió que no estaba por encima de la ley, Donald Trump recibe un golpe similar. Y no sirve de nada intentar convertir esto en una narrativa de persecución. 7 votos contra 2. Una mayoría indiscutible que trasciende las líneas ideológicas. Lo que está en juego no es un partido, es el propio sistema democrático. El mensaje de la Corte es inequívoco. Ningún presidente de los Estados Unidos puede convertirse en soberano por decreto. Y si estás viendo todo esto y sintiendo un soplo de alivio, debes saber que millones de personas están contigo. Es precisamente por eso que existe este canal, para explicar sin distorsiones lo que los grandes medios de comunicación intentan ocultar o suavizar. Si este contenido le está ayudando a comprender el momento que definirá el futuro del país, aproveche este giro histórico y suscríbase al canal. Aquí pensamos juntos, sentimos juntos, reaccionamos juntos. Haga clic en suscribirse y únase a nosotros. La magnitud de este giro aún se está asimilando, pero sus repercusiones ya se extienden por todas las estructuras del Estado. En los pasillos de la Casa Blanca, los asesores cercanos al presidente describen la situación como una sacudida que ha desmontado todos los pilares del proyecto de gobierno que se estaba construyendo. Lo que antes funcionaba como un engranaje impulsado únicamente por decretos y órdenes presidenciales, ahora está estancado, a la espera de análisis jurídicos, dictámenes urgentes e instrucciones cautelosas. Los organismos federales que en los últimos años se habían acostumbrado a obedecer directamente al presidente, evitando al Congreso, ahora se encuentran en un punto muerto. Los funcionarios no saben si deben cumplir con lo que se ha determinado recientemente, o si deben retomar las prácticas anteriores. Existe el temor de actuar de forma ilegal, hay fricciones entre sectores y sobre todo reina un clima de profunda incertidumbre. El colapso administrativo no es una previsión, ya ha comenzado. Donald Trump, acostumbrado a decidir por sí solo, ahora se ve obligado a negociar, escuchar, consultar y compartir autoridad. Y esa es precisamente su mayor debilidad. Durante todo el tiempo que estuvo al mando, demostró repetidamente que no tiene disposición para el diálogo ni paciencia para los acuerdos. Su método siempre ha sido el enfrentamiento directo, la imposición de su voluntad y el ataque a cualquier oposición. Ahora, sin el poder absoluto de los decretos, tiene que participar en el proceso democrático, y todo indica que no domina este terreno. Esta fractura institucional no ha pasado desapercibida para sus oponentes. Los parlamentarios del Partido Demócrata interpretan la posición de la Corte Suprema como la confirmación de todo lo que han denunciado durante tantos años. Deja de ser solo un argumento político y se convierte en un veredicto oficial, firmado por los propios ministros que el presidente nombró, declarando que sí, Donald Trump ha traspasado todos los límites constitucionales. Esto debería dar lugar a una serie de investigaciones, citaciones formales, solicitudes de aclaraciones y posiblemente nuevos procesos de destitución. Y si estás siguiendo esta narrativa y sientes que todo esto debe decirse en voz alta, deja tu comentario. Escribe exactamente así: veo lo que está pasando y no estoy solo. Ponga eso en los comentarios, porque su mensaje puede ser la fuerza que alguien necesita para sentir que forma parte de algo más grande. Su voz tiene peso. Y cuando usted habla, otras personas encuentran el valor para hablar también. Este momento requiere valor colectivo. Volviendo al impacto inmediato,
Los 30 decretos ejecutivos suspendidos representan más que estadísticas. Cada uno de ellos modificaba políticas significativas. El uso de la Guardia Nacional, sin la autorización de los gobernadores, ya era objeto de profundas críticas por parte de los expertos en seguridad. El intento de controlar agencias reguladoras independientes como la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión de Valores comprometería la autonomía de sectores enteros del gobierno. Donald Trump había estado tratando a estas entidades como si fueran secretarías subordinadas a su gabinete personal, dictando directrices políticas que contradecían los análisis técnicos, pisoteaban los dictámenes y violaban la misión original de estas instituciones. Ahora, la Corte Suprema impone un límite categórico a esta forma de operar. Lo que antes se describía como una audaz estrategia de concentración de poder está oficialmente marcado como incompatible con la Constitución, y ese es el quid de la crisis. La Corte no solo interrumpió las acciones del presidente, ha declarado con precisión que el modelo de gestión que intentaba instaurar es incompatible con el sistema constitucional de los Estados Unidos. Esto cambia completamente el panorama, porque a partir de este hito histórico, cualquier intento similar de acumulación de poder estará bajo sospecha, y poco importa quién sea el próximo presidente. El mensaje es válido para todos. No se tolerará que se sobrepasen los límites constitucionales. La Corte Suprema ha restablecido un límite institucional que muchos ya consideraban extinto, y esta redefinición se produce en un momento en que la democracia estadounidense estaba siendo puesta a prueba hasta el extremo. La retórica de la autoridad total, la idea de que una elección otorga permiso para gobernar sin controles, estaba siendo tratada por muchos como algo normal. Pero la Corte respondió de manera directa: no, ni siquiera el presidente está por encima de la ley, ni los decretos sustituyen el papel del Congreso, ni las crisis justifican atropellar la separación de poderes. Esta decisión no pone fin a todos los conflictos, pero inaugura una nueva etapa. Una etapa en la que el Poder Judicial muestra disposición para actuar y bloquear los abusos. Una etapa en la que la Constitución vuelve a situarse en el centro de la vida pública, no como una reliquia, sino como fundamento vivo de la República. Esta posición fortalece el sistema, fortalece las instituciones, fortalece la resistencia contra cualquier proyecto autoritario disfrazado de eficiencia administrativa. Y por mucho que Donald Trump intente reestructurar su narrativa, por mucho que intente pintar esta derrota como persecución política, los hechos son innegables. Están registrados, están firmados, están disponibles al público. La historia se está construyendo ante nuestros ojos, y quienes siguen este canal participan activamente en esa construcción, no como meros espectadores, sino como personas que reflexionan, cuestionan, comparten y despiertan la conciencia. Y si has llegado hasta esta parte del video, es porque entiendes que este momento define el futuro, así que aprovecha. Comparte este contenido con alguien que también necesite saber lo que está pasando. La verdad debe circular, y tú formas parte de ello. Lo que se desarrolla ahora ante nuestros ojos es más que un simple revés jurídico, es un punto de ruptura institucional. La Corte Suprema no solo interrumpió el avance concentrador de poder promovido por Donald Trump, dejó una huella profunda, un registro constitucional que será recordado por muchas generaciones, porque al considerar ilegal el uso unilateral de la Guardia Nacional, al impedir el control directo sobre organismos independientes y al suspender decretos que atropellaban al Congreso, el sistema judicial de los Estados Unidos ha demostrado que el límite aún existe,
que hay una barrera entre un país democrático y un proyecto personal de autoridad absoluta. Y esa frontera, aunque fuera por un instante, se había cruzado. Trump gobernaba como alguien que creía estar por encima de cualquier norma, como si el resultado de las urnas le diera licencia para desmantelar los pilares institucionales, dirigir la maquinaria pública sin contrapesos, imponer órdenes por decreto y alterar la propia estructura del juego político mientras éste se desarrollaba. Muchos advirtieron, muchos temieron, pero pocos imaginaron que la contrapartida surgiría de dentro del propio engranaje que él ayudó a construir. La ironía es grande. 3 votos decisivos contra sus pretensiones vinieron precisamente de ministros que él mismo nombró, creyendo que le serían fieles de por vida. La realidad mostró otra cara. Cuando se enfrentaron a la responsabilidad histórica, estos jueces se negaron, eligieron la Constitución. Declararon que ninguna alineación política vale más que el deber de proteger al país de un desvío autoritario. Afirmaron que llega un momento en que incluso los aliados deben ver el riesgo de seguir a un líder que intenta convertir el cargo más importante del país en una extensión de su voluntad individual. La decisión desmonta la fantasía de que el presidente puede todo, y sus consecuencias son mucho más amplias de lo que sugiere la cobertura diaria. Si la Corte Suprema hubiera cedido, si hubiera validado los poderes que Trump reclamaba, se habría creado un precedente devastador. Y cualquier presidente, de cualquier partido, podría seguir el mismo camino. El peligro no reside solo en el nombre de quien ocupa el cargo, se instala en la estructura que se consolida, en el poder que se normaliza, en la cultura política que se moldea cuando el autoritarismo se vende como eficiencia, como velocidad, como solución mágica a problemas complejos. El mensaje del tribunal es duro y esencial. La democracia no permite atajos, incluso cuando todo parece atascado, incluso cuando la impaciencia es grande, hay que respetar los procedimientos. Respetar las leyes, respetar los límites. La democracia es lenta, porque tiene que serlo. Exige equilibrio, exige instituciones firmes, y Trump intentó romper ese equilibrio. Intentó reducir el sistema estadounidense a una caricatura, donde los decretos sustituyen al diálogo, donde el Congreso se convierte en un obstáculo, donde el Poder Judicial se convierte en enemigo, donde los gobernadores son tratados como subordinados y donde las agencias reguladoras se transforman en departamentos personales del Ejecutivo. Pero ese ciclo se ha roto, no por las elecciones, no por las protestas callejeras, sino por una firme decisión judicial. Una decisión que resuena como un basta. Y si ese mensaje resuena dentro de ti, si algo en tu interior también ha dicho basta, entonces tu presencia aquí importa más de lo que imaginas, porque la historia no se escribe solo en las oficinas del poder. Se escribe en el entendimiento colectivo, en la reacción de las personas, en el debate público. Cada vez que comentas, compartes, discutes y te informas, ayudas a proteger la memoria verdadera de los acontecimientos. Ayudas a impedir que la manipulación se convierta en narrativa oficial, y eso tiene fuerza. Mientras Trump intenta reconstruir su discurso, mientras sus aliados intentan controlar los daños y comprender cómo mantener un gobierno que acaba de perder una de sus bases, el Estado intenta reorganizarse, pero nada volverá a ser como antes. El modelo de gobernar por decreto ha quedado dañado. La creencia en el poder ilimitado se ha quebrado y el país ha visto, por primera vez en mucho tiempo, cómo una institución se ha levantado con firmeza y ha declarado: hasta aquí no pases. Es evidente que habrá nuevos roces, nuevos excesos, nuevos conflictos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero ahora existe un hito y los hitos son importantes.
moldean las decisiones futuras, orientan las decisiones, construyen diques contra los abusos. Y este precedente afirma que el poder tiene límites, que ni siquiera el presidente está por encima de la Constitución, que el texto constitucional sigue vivo y mientras siga latiendo, hay esperanza, esperanza de que la democracia sobreviva, esperanza de que la verdad siga encontrando espacio, esperanza de que el pueblo de los Estados Unidos comprenda que todavía hay un camino, quizás más lento, quizás más complejo, pero infinitamente más digno. Este canal está aquí precisamente para eso, para iluminar lo que intentan oscurecer, para aportar claridad donde siembran el caos, para explicar lo que otros prefieren barrer bajo la alfombra. Así que, si este mensaje te ha ayudado, te ha abierto los ojos, ha aclarado lo que estaba confuso, deja tu me gusta ahora. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y, sobre todo, compártelo, porque la verdad debe llegar donde se instala la desinformación y tú puedes ser el eslabón que lleve esa luz a alguien que está perdido, cansado o desorientado. Estamos construyendo una comunidad de personas que piensan, que sienten, que reaccionan y tú eres parte de ella. Juntos podemos hacer que este capítulo no se repita, que esta cicatriz se convierta en aprendizaje y que la máscara que ha caído hoy nunca vuelva a ponerse.